Recientemente, Cristina Hinojés, María Luisa Berzosa y Marisol Ortiz han recibido el premio Arcoíris de manos de la comunidad cristiana Crismón. Y el motivo ha sido que ellas han animado a esta comunidad en todo el proceso sinodal de este sínodo sobre la sinodalidad que está viviendo toda la Iglesia para dar visibilidad a la comunidad LGTBIQ. En este programa vamos a hablar con ellas sobre el reconocimiento de estas personas en la Iglesia. Pues hoy tenemos un programa bastante especial, diría yo, un programa coral. Es la primera vez que tenemos tantas invitadas en un Cruzando Fronteras, pero claro, estamos muy contentos. Así que bienvenidas, especialmente hoy por primera vez a Marisol Ortiz, bienvenida a María Luisa Berzosa, que digo yo que es miembro fundador de Cruzando Fronteras, y por supuesto nuestra Cristina Hinojés, que es una asidua del programa. Así que bienvenidas a las tres. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Gracias. Estupendo. He dicho al principio que hoy vamos a hablar con vosotras de un premio que recientemente habéis recibido y yo creo que es un premio muy especial. Si alguna nos quiere contar de qué se trata este premio y qué es lo que significa y qué ha significado también para vosotras. No sé si quieres tú, Marisol, comenzar. Bueno, este premio básicamente fue una gran alegría. También lo percibimos como una gran responsabilidad. Te compromete con una realidad y te compromete a fondo. Bueno, yo no sé mucho si conocéis la historia, os la explico brevemente. Crismón es una comunidad cristiana ecuménica, está en Madrid y la inmensa mayoría de sus miembros pertenecen al colectivo LTBG. Y cada año concede su premio Arcoíris a diferentes personas o instituciones que han tenido una labor de iglesia en favor de la diversidad. Y bueno, pues este año aquí estamos celebrándolo y bueno, yo la verdad orgullosísima y contentísima con Cristina y con María Luisa. Yo aquí simplemente pues soy una madre, no tengo ni la relevancia pública suya ni sus conocimientos, pero bueno, hago mi papel en la medida que puedo y celebrándolo maravillosamente, sobre todo pudiendo compartir amistad con ellas. Qué bien, además se trata del premio Arcoíris, la 17ª edición del premio. ¿Qué ha supuesto para ti, María Luisa, recibir este premio? ¿Ha sido una sorpresa? Sí, mucha sorpresa. Bueno, yo es la segunda vez que lo recibo, me da un poco de vergüenza, parece que acumulo premios sin méritos, así esos regalos, ¿no? que llegan. En el 2018 también lo recibí junto a un sacerdote que colaboraba en Crismón. Yo los años que he vivido en Madrid, no me gusta decir que he colaborado, he compartido tantos momentos con la gente de Crismón, de oración, de Eucaristías, de fiestas, de convivencia. O sea que el premio a mí me cayó como, uy, ¿por qué a mí? ¿No? Bueno, pero este año, como ha sido en equipo y en equipo sinodal, me ha hecho una ilusión especial, era muy novedosa la ocasión, me ha encantado que fuera en equipo, que fuéramos premiadas nosotras tres. Yo me siento mucho más vinculada a mis amigas Cristina y Marisol, porque, bueno, los símbolos son inspiradores, ¿verdad? Significativos y, como decía Marisol, nos comprometen, nos empujan en el sínodo, nunca mejor dicho, a hacer integración, a hacer inclusión, a hacer acogida sin discriminar personas, ¿verdad? Entonces, yo creo que se ha reconocido esa actitud nuestra y agradecemos de corazón y la tomamos como impulso a seguir, evidentemente. No es un premio que vamos a guardar ahí en el armario, sino que lo vamos a tener a la vista para que nos recuerde que el compromiso sigue. Cristina, ¿qué ha supuesto para ti el premio? Y también comentaba ahora María Luisa lo del equipo sinodal. ¿Os lo han dado por algo específicamente? Cuéntanos. Para mí ha sido, yo creo que un
poquito más de alegría y de sorpresa que para ellas, porque Marisol también tiene ese premio como CVX, ahora nos contará, y María Luisa también lo tiene. Yo era la primera vez que lo recibía y la primera vez que ganaba un premio, o sea que para mí, yo, en fin, menos tirar fuegos artificiales en mi casa cuando me lo dijeron, pues todo. Y sobre todo, primero, porque es el primer premio que recibo en mi vida, por ser el premio que viene de donde viene y por ser un premio que comparto con dos mujeres que tenemos un sentir y un caminar común, yo creo que muy claro. Y eso es importante. Y sobre todo porque no vivimos estas cosas, creo que ninguna de las tres, como algo que fíjate lo que hemos conseguido, sino al revés, es la sorpresa, es y porque nosotras. Y cuando nos dijeron que era como equipo sinodal, pues bueno, entonces sí que vimos que, bueno, pues digamos que tenía un cierto sentido, ¿no? Porque en cierto modo sí que hemos dado, no hemos puesto la voz, sino que hemos dado las posibilidades y hemos ayudado a que los colectivos LGTBI, las personas LGTBI, fueran protagonistas de su voz y fueran protagonistas con su presencia directa en el proceso sinodal. Y eso creo que lo teníamos muy claro y que es a lo que nos comprometimos y hemos conseguido en cierto modo y a lo que estamos llamadas a seguir haciendo. Pues enhorabuena de nuevo a las tres. Y ahora me gustaría que Marisol se presentara un poco. Ya saben nuestros seguidores que María Luisa es religiosa, hija de Jesús, y que Cristina Hinojés es teóloga laica. Pero cuéntanos un poquito para que te conozcamos, Marisol. Bueno, pues yo vivo en Barcelona, estoy casada y tengo 2 hijas. La mayor pertenece al colectivo LTBG y bueno, yo desde que tendría 22, 23 años comencé a formar parte de las comunidades de vida cristiana, la CBX en España. Nosotros somos una asociación de laicos, hombres y mujeres que intentamos vivir nuestra fe en comunidad. Nos inspira la espiritualidad ignaciana y bueno, hacemos camino en misión y compartiendo nuestra realidad vital pues con nuestra pequeña comunidad local. Y bueno, también sí, en el 2018, María Luisa, tú debías ser el 2017 o 2016, porque en el 2018 el premio Arcoiris fue para CBX y tengo el honor de pertenecer a la primera comunidad cristiana católica que recibió el premio Arcoiris. Así que de hecho, pues sí, pues van 2 veces. La primera en comunidad, que fue la verdad muy emocionante y muy bonito. Y ahora también, bueno, nosotras nos reímos, pues no es en comunidad, es en Trinidad, ¿no? Y nos reíamos muchísimo con esto de ser las tres por aquí, ¿no? En mi comunidad, bueno, estoy comprometida con toda el área de familia y luego también pertenezco a 2 asociaciones de apoyo a padres con hijos LTBG, que son 2 asociaciones no creyentes. Entonces vivo la diversidad desde el punto de vista creyente, desde el punto de vista no creyente y bueno, intentando pues a ver si se puede mejorar un poquito este mundo. Hay una cita del Papa Francisco, una de sus expresiones en una audiencia general de 2022, que decía el Papa: padres que ven en los hijos orientaciones sexuales diversas. ¿Cómo afrontar esto? Y respondía Francisco: acompañando a los hijos y no esconderse en una actitud condenatoria. ¿Cómo comentarías tú esta frase, Marisol? Uy, esta frase, bueno, en lenguaje ignaciano diría que produce una gran consolación, ¿no? Una gran consolación es una gran alegría, ¿no? Cuando sientes que tu vida y el amor de Dios y todo confluye, ¿no? Y hay una llamada pues positiva, ¿no? En tu momento. Es una frase deliciosa. A ver, para los padres hay un momento que puede ser muy difícil. Yo la verdad no conozco un solo padre que haya dicho ojalá mi hijo sea gay, ojalá mi hija sea lesbiana, ojalá mi hijo sea trans. Siempre hay una cierta pérdida de expectativas, ¿no? Una ruptura en la historia que tú pensabas que tu hijo o hija iba a seguir adelante, ¿no? Y esa ruptura a veces puede ser francamente difícil, porque, bueno, tienes un desconocimiento, tienes miedo, hay muchas cosas que no ayudan, ¿no? Y otra de las cosas que también a veces no ayuda es depende qué sentimiento religioso tengas, ¿no? Entonces, una frase desde la misericordia, desde el corazón y oída por el Papa, pues la verdad, dicha por el Papa, perdón,
Hace muchísimo bien. Para mí es un motivo de profunda esperanza, y cuando me encuentro con padres que tienen alguna dificultad, pues evidentemente es de las frases favoritas que se las comunicas, ¿no? Es muy triste porque es real. O sea, yo he conocido a chicos y chicas jóvenes que han tenido, bueno, han sido expulsados de sus familias, han sido eliminados de las fiestas familiares. Es una realidad que es real. No, el rechazo existe. No podemos hablar de un mundo ideal porque lo vivimos, ¿no? Y aún es más grave cuando ese rechazo se ampara y se justifica en motivos religiosos. No podemos hacer una religión que condene, o quién nos autoriza, ¿no?, a decir tú eres válido, tú no eres válido, ¿no? Papa Francisco también nos lo dijo, ¿no? ¿Quién soy yo para juzgar, no? Así es. Marisol, yo creo que también vosotros los padres hacéis una función de puente muy interesante, de puente desde la misericordia, la acogida, la valoración, la gratitud, la sorpresa, bueno, muchas cosas, pero tenéis una función ahí de puente muy importante, ¿no? Pues supongo que sí, y eso no lo decimos nosotros, sino que lo dicen las personas del colectivo LTBG, ¿no?, que es lo más importante, ¿no? A nosotros nos definen como uno de los principales aliados. Y bueno, ¿esto de un aliado qué es, no? El aliado es una persona, pues, que directamente no pertenece al colectivo. Normalmente los padres, pues, somos heterosexuales. Entras en contacto con una realidad y esta realidad la haces tuya y transforma tu vida, ¿no? Y esa transformación es preciosa, porque a través de todo este camino, bueno, yo al menos os puedo hablar a nivel personal, ¿no? Me he descubierto a mí misma y he descubierto también una fe muchísimo más profunda, ¿no? Y sobre todo he descubierto lo más bonito que considero que hay en mi vida, que es la posibilidad de ayudar a los demás, ¿no? Y todo esto me lo ha dado el campo de la diversidad, ¿no? Yo no sé qué hubiera sido de mi vida o dónde estaría ahora, desde luego no estaría aquí, pues si no fuera por el papel de mi hija, ¿no? Entonces, y yo creo que, bueno, ha sido como muy importante, ¿no? Luego también los padres, pues tenemos el privilegio de vivir todo este proceso desde el corazón. Cuando tú tienes a tu hijo, a tu hijo delante, ahí no valen teorías, ¿no? No te vale un gran estudio teórico o un gran planteamiento psicológico, ¿no? Tú ves en la realidad del tú a tú, ves que tu hijo o hija está sufriendo y que tú, pues, no sabes. A veces hay momentos de desbordamiento, ¿no?, que no sabes, ¿no? Ahora, el corazón también es un lugar complicado, ¿no? Y en el corazón también a veces habita el rechazo. Es difícil admitir que está rechazando, ¿no? O sea, es muy incómodo para un padre darse cuenta que está rechazando a su hijo, ¿no? Entonces, lo que en las asociaciones, pues bueno, atendemos a los padres. El primer paso es duro, porque es date cuenta de, mira a fondo tu corazón y date cuenta del nivel de rechazo que estás teniendo. Es un paso duro, ¿eh? Y luego, una vez eres consciente de dónde estás, de tu punto de partida, pues ahora de la mano vamos a caminar y vamos a evolucionar. Pero si no eres consciente de dónde estás inicialmente, jamás vas a avanzar, ¿no? Entonces es un proceso muy bonito que, bueno, yo a mí me gusta considerarlo casi un proceso pascual, ¿no? Vemos la evolución del dolor de la cruz a un proceso de resurrección, ¿no? Marisol, en este momento del programa, bueno, este programa va a tener varias preguntas sorpresas porque es un programa muy especial, pero ya tenemos preparada una pregunta sorpresa para ti de Vamos a alguien, ver. pues, que está interesado en uno de los aspectos que estás Ujú. comentando. Le escuchamos. Marisol, ¿cuál es el trabajo que los padres y madres con hijos LGTBIQ+ estáis llevando a cabo en el ámbito eclesial? Y en tu opinión, ¿qué impacto está teniendo este trabajo en la Iglesia? Gracias. Uy, Luisma, un gran saludo. Bueno, Luisma pertenece a Crismón y es uno de los culpables de que hayamos recibido este premio. Así que un saludo y un abrazo de todo corazón. Bueno, ¿cuál ha sido nuestro papel en la Iglesia? A ver, hay un papel que considero que que ha sido muy positivo, pero no me gusta nada el haberlo tenido que ejercer, ¿vale? Y me lo dijo, bueno, una amiga mía que es lesbiana, y me dijo, mira, los padres tenéis muchas más puertas abiertas que nosotros directamente, ¿no? O sea, muchas veces las personas del colectivo LTBG se encuentran con que hay puertas que a priori tienen cerradas, ¿no?
Y a veces a los padres, pues esta puerta de entrada no se nos cierra y podemos llevar a cabo un diálogo, ¿no? Evidentemente es un papel que espero y confío que sea temporal y que en un futuro no sea necesario, ¿no? Que no se encuentre ninguna persona con ninguna puerta cerrada, ¿no? Luego también pues somos testimonios de que este proceso vale la pena. Es un proceso tanto a nivel de comunidad. En mi comunidad, en la CBX, se hizo un manifiesto público de acogida de la diversidad en nuestras comunidades y eso ha sido recibido como un don de Dios, ¿no? O sea, las personas LTBG son un don de Dios para nuestras comunidades y poder trabajar y profundizar este aspecto pues ha sido un motivo de gran alegría en mi vida. Pues agradecemos a Luisma su presencia y su pregunta y vamos a continuar nuestra conversación con alguien cuya relación con la comunidad LGTBI viene ya desde hace bastante tiempo, ¿no, María Luisa? Sí, realmente cuando yo fui destinada a Madrid en el 2014, enseguida entré en contacto con Crismón a través de Luisma González, que a su vez me lo había contactado José Antonio Sufo de Sevilla, que a su vez me lo había indicado otra persona de CVX. Bueno, se hizo una cadena de contactos y con Luisma fui un día a Crismón y allí me hicieron, bueno, la acogida. Estaba Fernando Dorado, un gran amigo que murió. Entonces empezamos a hablar y era él encargado de acoger a las personas que llegábamos por primera vez. Y la verdad que hablando de puertas, se me abrió la puerta de par en par. Fue una entrada muy, muy cordial, muy, muy natural, porque yo ya había trabajado acompañando a personas homosexuales, etcétera. Y empecé a frecuentar, pues, cuando podía, la oración de los jueves, las Eucaristías, me pidieron algún taller sobre acompañamiento, algún fin de semana de formación que tuvimos también fuera de Madrid, etcétera, ¿no? Y bueno, eso fue creciendo en relación, en amistad, en acompañamiento. También tuve a veces reunión con el grupo de jóvenes dentro de Crismón, con el grupo de padres siempre dentro de Crismón. Y es verdad lo que dice Marisol, el premio junto con Ramón Llorente, el sacerdote, fue en el 2019, sí, rectifico, ¿no? Entonces, sí, desde ese momento y se me han abierto más puertas en Italia, con los grupos de Italia, que hay muchos, con grupos de México, de Guadalajara, de Monterrey, o sea, verdaderamente se ha hecho en mi corazón también una expansión, una extensión enorme de diversos grupos y ahora ya estoy más comprometida en el sentido de retiros, de encuentros, ¿no? Que ya forman parte de mi vida porque están en mi corazón. Y como dice Marisol, bueno, el corazón es un lugar interesante para escuchar, ¿verdad? María Luisa, hay un texto tuyo que yo creo que es un texto muy bueno y además muy, muy especial, muy interesante, que es el prólogo al libro Caminos de Reconciliación, Sí, 10 historias de fe y amor LGTBI de Pablo Romero Buccicardi. Y tú ahí sí. dices, bueno, un montón de cosas en ese prólogo y en ese libro, que es una maravilla el libro. Y, por ejemplo, inicias tu reflexión desde mi concreta manera de amar, entiendo otras formas de vivir esta dimensión afectiva. Claro, porque yo tengo un compromiso de amor único en el Señor, de renuncia a un matrimonio, a unos hijos, biológicamente hablando. Yo me siento mujer fecunda y generativa, ¿no? Entonces, y esto lo aprendí en los primeros años de formación. Yo tuve una formadora cuando hice los primeros votos y estudiaba en Salamanca, que realmente me marcó. Y esta hermana siempre nos decía, no hemos renunciado al amor, amamos de otra manera. Entonces era, ya que yo llevaba 3 años en la congregación, oír esto era como sentir que eso es lo que quiero ser, eso es lo que siento, esa es la llamada que siento, ¿no? No, no podemos vivir sin amar y ser amados, pero cada uno tiene su modo, ¿verdad? De sentir, de expresar, de relacionar. Pero esa frase de aquella hermana Inés Lasso, se llamaba, formadora nuestra, se me grabó. Se me grabó porque conectaba con el sentimiento más íntimo mío, ¿no? De, siempre yo dudaba al principio, ¿podré seguir siendo mujer siendo monja? Parece una pregunta absurda, pero eran mis dudas, ¿verdad? Entonces, cuando me sentí valorada como mujer, que ama, que es amada, de otra manera, sentí que se me abría el mundo, ¿no? Y que esa era mi vocación, ¿no?
Sí, entonces por eso lo escribí, porque el libro también me tocó mucho, porque son historias vivas, nunca mejor dicho, vivas y palpitantes, ¿no? Entonces cuando uno lee todas esas historias y le piden un prólogo, pues ya está hecho, porque el tema te lo dan las personas, ¿no? Sí. María Luisa, Jesús en el Evangelio siempre aparece muy próximo, muy cercano a las personas que están al límite, ¿no? Ujú, ujú. Es una característica. A mí me gusta recorrer encuentros de mujeres, también de varones con Jesús, y yo creo que hay dos elementos comunes que se repiten, ¿verdad? Uno es que la persona llega destruida, agotada, ¿no? Por enfermedad, por lo que sea, y es acogida y se vuelve recuperada, ¿no? Se vuelve salvada, se vuelve sanada. Y después hay otra característica también que se repite, ¿no? Que Jesús y la mujer o Jesús y la persona que sea está rodeado de gente que critica, ¿no? Porque transgrede la ley, porque cura en sábado, o sea, eso es muy interesante de contemplar esas escenas, ¿verdad? Donde Jesús apuesta y se juega porque la persona no se vaya a su casa como viene, sino que se vaya mejorada. Es clarísimo el pasaje de Lucas, ¿verdad? La mujer encorvada durante 18 años y se pone en pie y empieza a alabar a Dios, ¿verdad? Es decir, ha recuperado su dignidad, caminar por sus propios pies, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que hace Jesús, contemplar eso creo que nos impulsa a hacer lo mismo, ¿no? Ujú. María Luisa, también en este tema creo que es muy importante recordar la importancia de lo sustantivo, del sustantivo más que del adjetivo, ¿no? Porque a Sí, veces adjetivamos mucho y claro, matamos el espíritu y la riqueza, ¿no? claro, claro. Lo que hace Jesús es poner a la persona al centro, ese sería el sustantivo. Y nosotros nos movemos a veces en tantos adjetivos que son superficiales, que son de prejuicios, que son de etiquetas, y nos perdemos lo mejor y lo más sagrado. Y digo, sé lo que digo cuando digo la palabra sagrada, ¿no? Nos perdemos lo sagrado que es la persona, sea como sea, venga de donde venga, tenga la piel que tenga la orientación hecha, todos son eh, circunstancias, iba a decir, ¿no? Pero que lo que determina no es eso, ¿verdad? Es la persona. Ahora, María Luisa, te tenemos preparada también una pregunta. A Ah, ver qué bueno. pregunta y quién te pregunta. Yo tengo una pregunta para María Luisa. Siendo una mujer consagrada, ¿qué aspectos claves ves en el futuro del proceso de discernimiento de las futuras vocaciones? Muchas gracias. Oye, Jonás, que yo soy una mujer consagrada, no soy adivina del futuro, por favor. Qué difícil me lo pones. Pero bueno, yo entiendo que cuando hablamos de vocación, hablamos en sentido general, en sentido amplio, que todos y todas estamos llamados, ¿verdad? Eso significa vocación, recibimos una llamada. Entonces en un momento de la vida tenemos que discernir, ¿no? Somos llamados, invitados a ¿para qué? ¿Para dónde? ¿Hacia qué dirección? ¿No? Y entonces vamos haciendo nuestras opciones. Yo entiendo que es por ahí la vocación y que todos necesitamos un discernimiento para eso, para encontrar cuál es mi lugar, qué quiere Dios, dónde me quiere poner y para qué me envía, porque la llamada también se focaliza en el envío, se proyecta en el envío, ¿verdad? Ese sería mi primer punto de vista, o sea, ayudémonos a encontrar y a responder la llamada que el Señor nos hace, ¿verdad? A cada persona. Si hablamos de consagrados, de consagradas, de sacerdotes, hoy por hoy yo diría discernir para qué, para que la vocación religiosa o la consagración o el sacerdocio no sea una huida del mundo. Atención, no puede ser una huida ni una búsqueda de seguridades, ni una búsqueda de estatus o de promoverme o de estudiar, etcétera, etcétera. Es mucho más que eso, es un encuentro personal, es una llamada al corazón que una siente, es por seducción, es por enamoramiento, es por un encuentro, ¿verdad? Hay que tenerlo muy en cuenta hoy porque hay mucho, a veces como intimismo, como espiritualismo, que no es espiritualidad, es otra cosa, como si tuviéramos miedo del mundo, nos replegamos, nos escondemos de alguna manera. Creo que es justamente lo contrario, ¿no? Que la llamada es para estar presente en el mundo sin que sea mundanidad espiritual, como le gusta decir a Francisco, ¿verdad? Estar en el mundo sin ser del mundo, como diría Juan,
Pero también me pregunto si la carencia de vocaciones o la dificultad de discernir vocaciones hoy no pasa porque tengamos que cambiar los formatos. Yo creo que el Señor sigue llamando, pero no sé si el vino nuevo cabe en los odres viejos o hay que buscar otros odres. Para mí, que no haya vocaciones hoy, que haya carencia de vocaciones, es un signo de los tiempos que tiene un mensaje, que también hay que discernir y descifrar, ¿no? Para no quedarnos tranquilamente. No, no es buena por la formadora, el plan de formación no sirve, es verdad, hay que reformar seminarios, hay que revisar planes de formación, pero creo que hay más que es más allá, creo que el signo de los tiempos va más allá de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, yo por ahí lo haría. Si una persona que se siente llamada, ¿a qué? ¿Cómo? ¿Cómo está, hablando en ignaciano, su sujeto humano también, ¿eh? Es muy importante porque no hacemos una opción fuera de nuestro ser persona, no somos ningún ser especial, somos una persona humana que descubre, que busca dónde está su lugar, ¿no? Bueno, más especificaciones, Jonás, lo podemos seguir hablando cuando quieras, porque veo que lo tuyo es mucho, pretendes mucho. Muchas gracias. Agradecemos a Jonás también esa pregunta y su presencia aquí en el programa. Y vamos a conectar ya con Zaragoza, que debe estar cayendo una tremenda en Zaragoza en este mes de agosto, tan tórrido y caluroso. Cristina, ¿qué tal? Pues aquí como se puede, sobreviviendo como podemos, porque ya no es cuestión de buscar la sombra, es que hasta la sombra arde. Así que esto es una cuestión de ya, bueno, es genético, ¿no? En Zaragoza si aguantamos esto, aguantamos cualquier clima, se suele decir. Así que bueno, pues sobrevivimos a estos calores como se puede y aquí seguimos. Cristina, me gustaría, más que preguntarte, animarte a que compartas con nosotros algunos textos bíblicos que puedan resultar inspiradores para, bueno, para el colectivo, para las personas LGTBI, pero yo creo que para todo, ¿no? Para toda la iglesia, porque es bueno ciertas interpretaciones, ciertas lecturas, ciertos textos vistos con una mirada pues cargada de esperanza, de acogida, de iglesia en salida. Sí, mira, hay muchos textos bíblicos que servirían para poder eh, cambiar un poco la mirada sobre todo, ¿no? Por supuesto, yo voy a obviar todos esos textos que se emplean con unas interpretaciones que no tienen razón de ser para atacar o para justificar la exclusión como tal, porque creo que no tienen razón de ser. Eso ya lo vamos a dejar claro. Luego hay varios textos, pero podríamos estar todo el programa y tres más con distintos textos, así que voy a coger, para ser bíblica, voy a coger uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. Mira, y curiosamente, los dos están al principio de los libros. El primero me quedaría con el texto del Génesis, la primera página, ¿no? Cuando Dios crea en 7 días. Dios crea de una manera que ya se manifiesta ahí su amor por la diversidad, o si lo preferimos de otra manera, su recelo por la uniformidad. También podría ser dicho así, ¿no? Yo me quedo por su amor a la diversidad. ¿Por qué? Porque se nos cuenta que él crea y él crea montañas, valles, especies vegetales, animales, crea el firmamento, todo lo que crea es variedad. El firmamento, fíjate si estamos descubriendo ahora maravillas en el cosmos, todas son distintas. Las montañas en la Tierra no son iguales, son todas montañas, sí, pero no son las montañas iguales de un sitio que de otro. Los desiertos no son iguales. El desierto de Atacama, que según dicen es el más árido de todo el mundo, cada 7 años se produce un fenómeno que estudian los científicos y es que ese desierto se cubre de flores de colores, además de flores alineadas. O sea, hay líneas y líneas y líneas y cada línea son flores de un color y nadie sabe por qué. Existen los valles, existen los ríos, existen los mares, pero todo es distinto. Por lo tanto, si todo eso tiene diversidad, ¿por qué el ser humano no había de ser dentro de esa creación? Estar dentro de la categoría de diversidad creada por Dios.
creo que tendría que ser un texto que nos empezase a hacer pensar y hacer cambiar un poquito esas claves de interpretación que tenemos. Por una parte estaría la creación en la diversidad querida por Dios, igual que la evolución, y entonces daríamos un salto y nos iríamos al Nuevo Testamento, al inicio de otro libro, que es el Evangelio de Juan, que tiene un versículo cortito, que es Juan 1,14, que dice: el verbo se hizo carne. Y ese verbo que se hizo carne, en esa carne asumió toda humanidad, toda diversidad, toda diferencia, toda variedad. Por lo tanto, tenemos dos inicios de dos textos que, si te das cuenta, en realidad es un poco porque Juan también es mucho de la recreación de la creación, vamos a decir así, ¿no? En ese inicio de Evangelio, donde los dos nos conducen a ese amor creador de Dios, que crea por amor y que crea para el amor, pero nunca crea para algo que sea la uniformidad. Por lo tanto, tendríamos que tener en cuenta ya eso solo para empezar a que nuestra capacidad de ver el horizonte se ampliara considerablemente. Pues buenos textos para reflexionar. Cristina, ahora tenemos una pregunta preparada para ti, pero prepárate porque la pregunta tiene enjundia y manteca, que diría la Biblia. Pues poco durará con el calor de Zaragoza la manteca, o sea que... Pero bueno, dime, a ver. Ahí vamos. Hola Fernando, hola chicas, ¿cómo estáis? Hola, José. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Qué alegría. Bueno, en primer lugar, ¿no? Pues gracias y enhorabuena por seguir mirando más allá de las fronteras, ¿no? Y situaros siempre en salida, ¿no? Y en concreto, Cristina, ¿no? Siempre en esa frontera y en esas complicadas líneas rojas de la misión, ¿no? Sea en esas periferias reales o en esas periferias existenciales, que en este caso pues representa el colectivo LGTBI. Y desde ahí, desde esa mirada, quiero hacerle la pregunta a Cristina en el día de hoy, que sería básicamente, ¿no? Es decir, cómo proponer, cómo ser una voz profética que es anuncio y denuncia sin que alguien o alguienes puedan considerarte una hereje, sino viento fresco del espíritu que alienta, que propone y que supone una mirada hacia adelante. Bueno, José, ya has visto que las chicas se han puesto muy contentas y ahora te va a responder Cristina. Sí, bueno, pues la verdad sí que la pregunta tiene su aquel, vamos a decir así, ¿no? Mira, a ver, en la vida haces una opción. Esa opción sabes que va a tener consecuencias. Y cuando empiezas a vivir esas consecuencias es cuando te das cuenta que no vas por mal camino. Porque cuando todo el mundo te aplaude, dices, aquí poner así tan de acuerdo a todo el mundo, algo debe pasar. Cuando ves que hay críticas, y yo admito la crítica que es constructiva, la crítica que te abre otras posibilidades de ver, que me parece muy bien. La crítica que no va en esa línea a mí no me gusta y por lo tanto no es que la rechace, es que creo que la crítica que conlleva una violencia pues no tiene razón de ser y no es crítica, es ataque, que es otra cuestión, ¿no? Pues eso por una parte. Pero cuando haces una opción, esa opción, yo por lo menos no he hecho esta opción porque esté de moda, no he hecho esta opción porque sea un asunto más de la Agenda 2030, que tampoco es el coco, pero no es eso, sino que es una opción de entender que la iglesia tiene que ser realmente la casa de todos. Y si la iglesia no es la casa de todos porque excluye, estamos ante otra cosa, pero desde luego no es la iglesia de Jesucristo. Y para que sea la iglesia de Jesucristo, tenemos que tener cabida todos y asumir que el centro es Él y que lo que estamos haciendo alrededor, los que estamos haciendo comunidad alrededor, tenemos que entender que Él vivió contra viento y marea en una sociedad que tenía a gala excluir, porque excluía a mujeres, excluía a sus propios niños hasta que tenían 12 años, los niños, los varones, me refiero, hasta que tenían 12 años eran excluidos, excluía por supuesto a las mujeres, excluía a los enfermos, excluía a los extranjeros. Pues si él, que vivió en ese contexto, esa sociedad que hacía gala de la exclusión, él vivió haciendo comunidad y haciendo comunidad inclusiva, ¿por qué tenemos que seguir viviendo haciendo comunidad excluyente? No tiene razón de ser.
no tiene razón de ser. Además, que una persona no elige ser, es que es y punto. Pues igual que hay, yo que sé, gente de ojos azules y gente de ojos verdes y altos y flacos, pues hay personas que son heterosexuales, personas que son homosexuales o trans o lo que sea. Si jugamos siempre con que no voy a decir esto porque les puedo molestar a algunos, nunca conseguiremos nada, absolutamente nada. La voz profética tiene inconvenientes. Bueno, pues nadie ha dicho que los profetas han tenido muy buenos finales. También es verdad que vivimos en una época que tiene una ventaja sobre otras, que en este momento no queman, por lo menos en Occidente, no queman a las mujeres. Pero todo podremos llegar, ¿eh? O sea que no hay que tampoco hacerse mucho a la idea de que esto no va a volver a pasar. Pero en todo caso es una opción personal y es una opción evangélica. Y es una opción que responde a haber hablado mucho tiempo con mi conciencia y al haber y el haber sido testigo bueno, testigo no, al haber recibido la confianza de muchas personas que manifestaban el sufrimiento que tenían por ser personas creyentes y no tener un espacio en la iglesia. Por lo tanto, si mi voz, no sé si es de denuncia o si es profética, molesta a algunos, pues que piensen dos veces un poquito, porque es muy rara primero la familia donde no hay una persona LGTBI más cercana o más lejana en la línea, digamos, genética. Es muy rara la familia donde no hay. Y cuando muchos de los que tanto critican y tan observadores rígidos de la ley son, a la vez lo son porque les da miedo afrontar su propia sexualidad. Por lo tanto, yo creo que no utilizo nunca un lenguaje que pueda herir porque no es mi estilo y creo que nos jugamos todo en el adverbio, no en el verbo, es decir, nos jugamos todo en cómo, no en el decir, sino en cómo decimos. Creo que no utilizo ni un lenguaje impositivo ni un lenguaje que ataque. Creo que soy también por propia madurez y por propio trabajo bastante en el lenguaje bastante inclusiva de toda opción, pero sobre todo creo que si a estas alturas la voz profética molesta por eso, pues ¿qué le vamos a hacer? Y hay que seguir adelante porque es una opción personal y es una opción que creo que está en línea con el Evangelio y ya está. Agradecemos a José Beltrán, director de la revista Vida Nueva, su presencia en el programa y esta pregunta que ciertamente nos ha refrescado un poco, Cristina. Yo, pues no sé, aquí no, desde luego, pero bueno. Continuamos nuestra conversación, esta conversación coral, en el libro que antes citábamos, cuyo prólogo es de María Luisa Berzosa, que se llama Caminos de Reconciliación, de Pablo Romero. Él veía varios paradigmas y que han ido saliendo esos paradigmas en la conversación. El paradigma del miedo, el paradigma de la misericordia y el paradigma del reconocimiento. Quizá cada una podría explicar alguno de estos paradigmas, empezando por el paradigma del miedo. Creo que el miedo puedo hablar en primera persona, ¿no? Porque fue lo que sentí cuando mi hija salió del armario, ¿no? Tienes miedo. Tienes miedo a que tengan un futuro más complicado. Tienes miedo porque la sociedad está difícil y pueden ser rechazados. Tienes miedo a que hayan dificultades en el mundo laboral, ¿no? Hay muchos miedos, ¿no? También hay miedos sanitarios, miedo a su salud. Hay muchos miedos muy profundos, ¿no? Yo creo que son miedos de los padres y también es miedo de la sociedad. La sociedad también se añade un nuevo miedo, ¿no? Que te puedan perjudicar, ¿no? Cuántas veces se nos dice que la diversidad se asocia con una amenaza, ¿no? Dice, somos las familias con miembros LGTB, somos una amenaza para la familia, ¿no? Qué triste, ¿no? Yo lo último que quiero ser en mi vida es una amenaza para nadie, ¿no? Este miedo yo creo que tiene una raíz profunda en el desconocimiento, ¿no? Es muy diferente cuando una persona, aunque sienta rechazo, te habla del colectivo o de las personas y ellos están bien lejos allá, a cuando resulta que tiene su primo Paco de toda la vida, que resulta que es gay. Y a su primo Paco, pues resulta que le tiene un cariño inmenso porque desde niños iban en bici por el pueblo. Es muy diferente, ¿no? Entonces, el desconocimiento provoca un miedo
Y nuestra labor es vencer tanto el desconocimiento, formando a los padres, como decir, pues no tengáis miedo, ¿no? El no tengáis miedo también es una frase muy evangélica, ¿no? ¿Cuántas veces nos dice Jesús, no tengáis miedo, ¿no? María Luisa, ¿quieres continuar tú con el paradigma de la misericordia? Sí, volviendo al libro, los testimonios que aparecen en ese libro a mí me produjeron realmente ternura, compasión, misericordia y también gratitud de que fueran tan sinceros, tan directos, que pusieran por escrito sus vivencias, ¿verdad? Porque es muy distinto escuchar teorías. Yo a veces en los sínodos he escuchado debates sobre teorías antropológicas, filosóficas, y mi palabra era siempre, yo hablo desde el acompañamiento, hablo desde la presencia pastoral, no tengo argumentos académicos ni teóricos. Entonces, encontrarse con la persona tal cual es, tal cual está, tal cual se siente, que a veces, como decía Marisol, está sufriendo mucho. ¿Qué te puede provocar que no sea compasión, acogida, misericordia, ternura? Cualquier persona, heterosexual, homosexual, cualquier persona, ¿no? Entonces, digo, si nos dejamos tocar las entrañas, ¿verdad? Por el dolor ajeno, pues inmediatamente de dejarnos impactar, dejarnos tocar, brota la misericordia, brota la ternura, brota la acogida. Y piensas, ¿qué puedo hacer? Y te contestas, nada, escuchar, acoger, estar. Y es a la acogida y el acompañamiento y la aceptación no necesita muchas palabras, ¿verdad? Porque los gestos hablan, porque las actitudes hablan, y entonces entramos en diálogo de persona a persona. No es más persona ni menos persona, entramos en diálogo de iguales y eso es riquísimo. Y nos enriquecemos mutuamente, intercambiamos diversas visiones, diversas posibilidades, ¿no? Lo que es la maravilla de las relaciones interpersonales, que en toda su riqueza de variedad nos enriquecen tanto, ¿verdad? Porque nadie somos completas, entonces puntos de vista, perspectivas, modos que no has soñado, ni pensado, ni imaginado, porque no son los tuyos, son de otros, pero cuando te abres, ¿no? Pues siempre suelo decir, una recibe más de lo que da, o sea, porque va pensando que va a hacer no sé qué, y no, es más estar, es más acompañar, ¿verdad? Más que llevar la batuta y de nadie, cada uno asumimos nuestra vida y nuestro protagonismo, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que esos sentimientos que brotan del corazón nos ayudan mucho en nuestro mundo, en nuestras relaciones, sobre todo cuando hay dolor por medio, ¿verdad? Pues María Luisa ha hecho un puente entre el paradigma de la misericordia y el paradigma del reconocimiento que muchos dicen que ha sido inaugurado por el Papa Francisco. Cuéntanos un poco ese paradigma, Cristina. Sí, es que hemos pasado de, a ver, hay muchas cosas todavía que en el reconocimiento tienen que cambiar, empezando por el lenguaje del catecismo de la Iglesia Católica, Sí. porque eh, no podemos decir unas cosas y empezar a pretender cambiar de alguna manera incluso la actitud del corazón de las personas y mantener la rigidez, la dureza, porque es durísimo el lenguaje que utiliza el catecismo de la Iglesia Católica, y encima pretender vender, entre comillas, que el catecismo de la Iglesia Católica es aquello en lo que nosotros creemos. Yo sé que lo que voy a decir no está bien y a lo mejor no es políticamente correcto, pero yo no puedo creer que ese catecismo sea el de la Iglesia Católica cuando condena de forma tan durísima a un grupo de personas que son hermanos nuestros, creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, creo que tenemos que empezar a cambiar ya no solo la forma de pensar, sino cambiar, transformar el corazón y transformarlo de manera personal, por supuesto, o sea, es un ejercicio personal, evidentemente, pero cambiarlo también de forma y manera que transforme o que vaya cambiando el sentir de la comunidad. Porque si pretendemos que todo cambie a base de conversiones personales que se queden en eso, vamos a decir así, el cambio nunca llegará. Y porque estamos en un momento en el que tenemos que estamos en un momento propicio para dar pasos
a favor de ese reconocimiento. Y de un reconocimiento que no solo tiene que ser de las personas que quieren, digamos, acceder a la Iglesia de una manera visible, total, completa, sino también el reconocimiento de los que ya están dentro. De los que están dentro y de los que viven en un continuo martirio. Volveríamos un poquito al miedo por otra faceta del miedo del que hablaba Marisol, del miedo que tienen a ser descubiertos o incluso a ser chantajeados por eso, precisamente por su condición, por una condición que no han elegido. Y ese reconocimiento tiene que venir por todo eso y además venir con toda naturalidad y venir no como un ejercicio fabuloso ni con una ceremonia de petición de perdón, no. Mira, a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, tenemos que ser de forma y manera que esa transformación y ese reconocimiento sea algo que se dé de forma y manera tan connatural al proceso incluso sinodal que estamos viviendo, que las personas se sientan acogidas, además sin necesidad de manifestarse previamente por su condición, sino que nadie tenga ya que decir qué es o qué no es, sino sencillamente yo soy una persona, me quiero integrar en esta comunidad, me gustaría, y se reconoce a la persona, punto, a la persona sin más. Todavía falta para hacer eso. Cristina, aludías ahora mismo al proceso sinodal y a mí me gustaría terminar nuestra conversación precisamente con el proceso sinodal. Tanto tú como María Luisa vais a participar activamente en la Asamblea Sinodal dentro de una semana aquí en Roma en octubre y Marisol, pues como todos los cristianos, está también llamada a participar. Todos estamos llamados a participar en la Asamblea y en el camino sinodal. Para vosotras, Cristina, María Luisa, ¿qué esperáis aportar en torno a este tema en la Asamblea Sinodal? Bueno, ya habéis aportado mucho a lo largo del año, de los 2 años que llevamos ya de proceso, pero ¿qué os gustaría subrayar o que se oiga más o que ayude a esta transformación, no solo de las mentalidades, sino también del corazón? Y después la misma pregunta también para Marisol, ¿qué es lo que espera de este proceso? Pues yo creo que esperamos que como vamos haciendo un camino, que yo creo que sí se va haciendo un camino de mayor sensibilidad, de mayor aceptación, de mayor conversión, que eso sea creciente. Ya en el documento Instrumento Labor está hablando de cuáles son los recursos pastorales para atender a dichos grupos, etcétera, etcétera, ¿no? Que se viene hablando y que no, yo diría que no quede solo en palabras, ¿no? Hechos concretos, como decía Cristina, cambio en el catecismo, en tantos modos y maneras que tenemos, pero si la sensibilidad, la conversión del corazón, de las mentes, se va abriendo, pues llegarán las concreciones, porque no nos quedaremos con las actitudes en el aire, hay que aterrizar, hay que concretar, ¿no? Entonces, a mí me están llegando ya cartas de personas, justo me llegó hoy de una chica italiana, que me dice, esta carta no es para que la lleves al Papa, por ejemplo, es para que a ti te sirva para que hables de este tema en el sínodo. Me ha parecido genial. Dice, no es para que la entregues a nadie, es para que la tengas tú. Y hace una confesión entera de su historia. Yo no la conozco, me ha venido por contactos, etcétera, ¿no? Bueno, pues estar atentas a eso me parece que es importante. Volvemos a un eje importante del sínodo, que es la escucha, ¿verdad? La escucha de unos a otros y la escucha del espíritu, como estamos diciendo. Pues sí, escuchemos todas las voces, seamos portadoras de todas las voces, porque yo ayer escribí, no es a título personal ni de privilegio que vamos a participar, sino que representamos, somos una más que camina con el pueblo de Dios y estamos presentes todos ahí y sentimos el apoyo de los que van a estar fuera del aula, no importa, ahí no va a haber fronteras, aula o fuera de aula, vamos a estar todos en la misma dimensión, ¿no? Sí, fíjate, yo creo que este sínodo está por los mismos gestos de las personas que van a participar allí. Está llamado, digamos, si no a conseguir grandes cambios,
sí a movilizar lo suficiente el corazón de las personas como para que a partir sobre todo de octubre de 2024, donde no tendremos una iglesia sinodal, que lo llevo repitiendo para que nadie se sienta frustrado, sino que empezaremos a desarrollar todo lo que hemos aportado a lo largo del sínodo. Pero yo creo que en este sínodo, por las personas que van a participar, creo que va a ser un tema en el que sí que nos vamos a tener que poner las pilas de una manera un poco en serio. Porque, por ejemplo, Francisco también ha invitado, sobre todo lo ha invitado con voz y voto a James Martin. James Martin es un poco la persona que representa por el tiempo que lleva de experiencia, por su recorrido vital, por todo esto, es una persona que es de alguna manera un referente, ¿no? El hecho de que sea él también una persona que está llamada a participar en el sínodo, repito, con voz y voto, creo que también tiene su lectura por parte del propio Francisco, ¿no? Porque él va por decisión personal de Francisco. Y eso significa mucho. Luego, hay que tener también presente que, por ejemplo, esto no es una crítica a tiempos pasados, que nadie lo vea porque no es así. Pero la elección ¿cómo se dice? Del nuevo prefecto del dicasterio de doctrina de la fe, también rebaja el tono, y volvemos a lo mismo, no es el decir, sino cómo se dice. También se rebaja el tono. Entonces, muchas veces a lo mejor no era tanto una cuestión de no querer, sino que era un poco al final una cuestión de a ver quién grita más. Y las cosas no se solucionan gritando. Las cosas se solucionan poniendo la realidad encima de la mesa, teniendo muy presente que estamos hablando de personas, punto y raya, personas creadas a imagen y semejanza de Dios, personas creadas por el amor de Dios y para el amor con todos sus hermanos. Yo creo que eso en el sínodo se tiene que reflejar como tal. Además, sobre todo, porque la participación de comunidades LGTBI, de comunidades de padres con hijos LGTBI, ha sido una forma de también hacerse ellos mismos visibles en el sínodo como tal. Y quien haya leído lo habrá visto, y quien no lo haya hecho, le invito a que lo haga, que lea la parte de las preguntas de trabajo, y creo que es por primera vez donde hay un documento donde las preguntas no dirigen las respuestas, que es muy importante, y donde no hay una sola pregunta que se formule de manera negativa. Creo que eso también ya empieza a manifestar un cambio y un proceso en el que, bueno, habrá que trabajar, evidentemente, porque habrá que trabajar mucho, pero también es cierto que la incorporación y la inclusión en las comunidades de las personas LGTBI ha sido una realidad a nivel mundial, y que por eso está tan presente en el Instrumentum Laboris de la Asamblea de 2023. Cristina, estamos viendo ahí de fondo un libro del padre James Martin, ¿no? Que quizás sería bueno también recomendarlo, ¿no? Sí, espera, que los voy a acercar, si me permitís. Muy bien, muy bien. Los acerco. Es el libro Tender un puente, de James Martin, que lo tengo en español y lo tengo en portugués, porque además en portugués me invitaron a escribir uno de los textos que aparece en la solapa. Ahí no sé si se verá, el texto de arriba es este mío. Sí. Y que me hizo mucha ilusión, fue mi primera incursión en un libro en Portugal. Pero sobre todo lo hice además porque estaba muy convencida de que es lo que hay que hacer, y porque, bueno, me habían invitado a participar allí en algún encuentro con el movimiento que tienen, que se llama Sopro. Y bueno, y lo hice. Y creo que es un libro que ayuda mucho, que presenta la realidad, que es un libro sin estridencias, me refiero, ni en un sentido ni en otro, y que es un libro que pues ha abierto fronteras también, de alguna manera. Ha empezado también a cruzar fronteras, no porque esté solo escrito en varios idiomas, porque también Marisol tiene en otros idiomas, sino porque verdaderamente está atravesando las fronteras existenciales de muchas personas, y de muchas personas que están reconociendo que una cosa es lo que les decían y otra esa tierra sagrada a la que se han acercado.
Marisol, cerramos el programa contigo en torno a las expectativas que tú tienes de este camino sinodal. A ver, mi vivencia del sínodo es como persona de a pie, ¿no? Como fiel estándar de iglesia, ¿no? Entonces, con gran alegría os puedo decir que será la primera vez en mi vida que conozco personalmente a gente que va a participar en el sínodo, ¿no? Yo durante toda la época del sínodo pues estaré rezando profundamente por Cristina, por María Luisa, por uno de nuestros expresidentes de CBX, Mauricio López, que también estará presente, y por supuesto también por James Martin, ¿no? Yo es un libro también que me encanta, ¿no? Y cuando salió en inglés, bueno, empezamos, hice una especie de resumen en castellano para poderlo empezar a difundir y muchas de las personas me conocen, ah, mira, la del resumen, pues sí, soy yo, ¿no? Y luego cuando ya salió publicado, pues también con varias personas de CBX y también con Luisma, pues organizamos diferentes actos de presentación del libro, ¿no? Es un libro precioso, yo lo recomiendo encarecidamente, es un recorrido maravilloso de diálogo y sobre todo también es un libro de oración, ¿no? Hay muchas pautas en el segundo capítulo de oración. Bueno, ahora volvemos al sínodo porque si no me emociono con el libro. Y entonces, bueno, yo ahí sí que hay un detalle que os quería comentar, ¿no? Que una vez que acabe el sínodo, y bueno, especialmente durante el sínodo, pero especialmente cuando una vez que acabe, pues nuestro papel como fieles normales es construir la iglesia sinodal, ¿no? Es decir, ellas estarán reflexionando y luchando por la iglesia que queremos, pero la iglesia que queremos la tenemos que construir entre todos, ¿no? No es un descanso decir, bueno, mira, van a estar allá X tiempo reflexionando y luego ya está, esto se acaba en un documento. Pues no, el documento hay que llevarlo a las parroquias, hay que llevarlo a nuestras comunidades y hay que luchar realmente pues por esta iglesia que queremos, ¿no? Que realmente sea madre y padre, acogedora y abrazadora de todos. Pues con esa idea de esa iglesia madre, padre, abrazadora, acogedora, nos despedimos. Yo de nuevo os felicito por este premio Arcoíris a las 3 y después también por este programa tan coral y al mismo tiempo tan esperanzador. Así que muchísimas gracias y hasta siempre. Adiós, Fernando. Gracias. Adiós a todos. Gracias a ti, Adiós, chicos. gracias. Muchísimas Adiós. gracias. Compañeras, compañeros, seguimos. Gracias. Si te ha gustado esta entrevista en Cruzando Fronteras, te animamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des a like, que actives la campanita y que también pongas tus comentarios sobre lo que te ha suscitado esta conversación con Cristina Hinojés, Marisol Ortiz y María Luisa Berzosa. Gracias.